Sí, estoy hablando, yo tengo nada aquí. Sí, pues si técnicamente no. Pues. Ahí está, Tomás. Tomás está ahí. Ahí vale. El 6 de octubre el otro, ¿cierto? 6 de octubre. 6 de octubre. 6. 6. 6. Que déjame. Tengo toda la información aquí. No, si la oración la va a hacer el vocalía de piedad. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este ciclo de escuelas que vamos a tener como Movimiento Cursillo, que es revisar las constituciones del Concilio Vaticano II. Ya llegó nuestro profesor, que este convenio que tenemos con la excelentísima Universidad Católica, con grandes docentes, grandes académicos, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo? ¡Bravo! Es que tenemos comodines. Ya. Hoy día comenzamos con la primera, que es Dei Verbum. Al grupo de escuelas se envió el documento. Yo supongo que todos leyeron el documento. Mira, ya incluso anda el documento. ¿Se da cuenta, profesor, cómo preparados los chiquillos? La próxima escuela, porque este mes de septiembre tenemos solamente una escuela que va a ser esta, porque el tercer lunes corresponde celebración de fiestas patrias, ¿ya? Entonces, no tenemos escuela y pasamos para la primera semana de octubre, que es el día 6, y corresponde a Sacrosanctum Concilium, que va a dar el profesor Manuel Gómez, ¿ya? Sobre liturgia. Gracias, ya está mi comodín. La oración inicial la va a iniciar vocalía de piedad. Bien, hermanos, nos ponemos de pie entonces para que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos abra los sentidos y nos dé la inteligencia para comprender, ¿cierto?, todo lo que se nos va a entregar hoy día en esta escuela. Todos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Todos. Creo, Señor, que estás aquí presente, aunque mis ojos no te vean, te siente mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños. Haz que comprenda las verdades que en esta ocasión quieres enseñarme, que me decida a practicarlas. Habla, Señor, tu Hijo escucha. María, medianera de todas las gracias, tú que escuchabas a tu Hijo y guardabas sus palabras dentro de tu corazón, ayúdame a que escuche y que siga la voz del Señor. Amén. Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro profesor, don Pablo Uribe. Él es académico de la Universidad Católica y también es el jefe del director del Departamento de Teología. Todo suyo, profesor. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación a compartir uno de los 4 grandes documentos del Concilio Vaticano II. Sabemos que el Concilio Vaticano II fue un gran acontecimiento. No es solamente, ¿cierto?, un texto que nosotros lo tenemos en distintas ediciones, que es bastante fácil de encontrar. Y hoy día con la era de Internet es muy fácil buscarlo y está online, full text, gratis, y para leerlo y estudiarlo. Pero aparte del texto final, que se suele llamar los documentos,
fue un gran acontecimiento de la Iglesia. Entonces yo lo que quiero en este tiempo que se me ha pedido es compartir con ustedes sobre uno de estos documentos que se llama, como lo indica el título, la Constitución Dei Verbum, que como el nombre lo indica en latín, es una constitución eminentemente bíblica. Dei Verbum, la palabra de Dios se traduce, sobre la palabra de Dios, la Constitución sobre la palabra de Dios. Yo le voy a pedir a José que me corte cuando ya estemos en el tiempo, me haga alguna musaraña y nos vamos adaptando al tiempo, y no sé si está contemplado al final alguna ronda de preguntas. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Me voy a ayudar de unas láminas aquí de diapositivas. El Concilio Vaticano II como acontecimiento. Yo creo que es importante recordar o conocer sobre este gran encuentro de la Iglesia Católica del siglo XXI que cambió el rumbo de la Iglesia. La Iglesia Católica no es lo mismo antes del Vaticano II que después del Vaticano II. Y por eso en el discurso teológico y también teológico pastoral se suele hablar de, se dice el concilio. ¿Cuál concilio? Se han habido tantos en la Iglesia. Se habla del Concilio Vaticano II. Cuando se dice este modo de pensar, de actuar, de ser iglesia o de vivir, por ejemplo, el sacerdocio, se suele decir esta otra frase: esto es preconciliar. Se habla en relación al Vaticano II. Entonces, el Concilio Vaticano II como un gran acontecimiento de la Iglesia del siglo XXI. Se llama Vaticano II porque hubo un Vaticano I. Hubo otro concilio, ¿cierto?, que se llamó Concilio Vaticano I. Y el Concilio Vaticano I fue en un contexto mundial muy diferente al del Vaticano II. ¿Cuál era ese contexto? Lo pongo ahí. Es un concilio que se pensó como defensa, como respuesta a una corriente de pensamiento europea principalmente, que era la corriente racionalista. ¿Ya? Entonces el Vaticano I quiso hacer una defensa, una apología, una explicación frente a corrientes racionalistas. ¿Cuáles eran las corrientes racionalistas y qué pensaban? Pensaban que las creencias religiosas cristianas eran infantilismo, ¿ya? Porque veían que no eran compatibles con el desarrollo de la razón, de la inteligencia, del mundo moderno, de la ciencia empírica. Y todo lo que era religión, religioso, creer en Dios, creer en que Jesús era Dios, creer en la Trinidad, eran cosas de gente que no pensaba racionalmente, científicamente, eran cosas del pasado y por lo tanto no iban con el desarrollo de la humanidad. Entonces una corriente equivocada y que el Concilio Vaticano I intentó dar respuesta a esa situación. El Vaticano I solamente sacó dos documentos, que son los que yo pongo aquí: la Dei Filius y Pastor Eternus, 1869 a 1870. Fue un concilio también muy breve, interrumpido por situaciones mundiales como la guerra, y como que quedó inconcluso. Esa es la sensación de la Iglesia, de los obispos, ¿cierto?, en comunión con Roma, con el Papa, del Vaticano I. Ese concilio quedó inconcluso. ¿Se dio una respuesta a esa situación? Sí, pero quedó solo en eso. Luego viene Pío IX, un gran papa de 1792-1878, y a él le tocó llevar adelante este primer Vaticano, el Vaticano I. Y luego vienen ideas teológicas pastorales donde se ve la necesidad de un nuevo concilio. Y ahí aparece el Concilio Vaticano II. Se empieza a hablar, a lo mejor ustedes conocen, ¿cierto?, de esta frase italiana, el aggiornamento.
¿Qué es lo que pretendía el Vaticano II? Un ayornamiento. ¿Y qué es lo que era eso? Era una actualización, ¿ya? Pero la palabra ayornamiento tiene esta característica de como un refrescar. Se decía que era necesario abrir las ventanas y las puertas de la iglesia para que soplara el Espíritu Santo. Esa era la imagen del ayornamiento que se quería y que estaba en las propuestas iniciales antes del Vaticano II. Y se llevó adelante. Siempre hay a lo menos dos grandes grupos, unos que tienen unas ideas, otros que tienen otras. Un grupo quería seguir más o menos la línea del Vaticano I y decía, no le llamemos a este concilio Vaticano II, sino la clausura del Vaticano I. Y otro grupo de teólogos, obispos y sacerdotes, principalmente, porque ahí los laicos todavía no estudiábamos teología, decían, no, este es otro momento histórico donde la Iglesia tiene que responder, ya no estamos contra los racionalistas, y entonces tiene que plantearse la Iglesia en el mundo actual, con todos los cambios que vivía la Iglesia hacia 1960, en esas décadas, ¿no? Entonces triunfó esa corriente y se hizo el Concilio Vaticano II. Como sabemos, entre dos papas se hizo, el Papa Juan XXIII, que murió en 1963 en pleno concilio, y toma la batuta, ¿cierto?, Pablo VI, que clausura el Vaticano II, en 1965, que este año se cumplen ni más ni menos que 60 años de aquella clausura. Dentro del Concilio Vaticano II, aparte de los documentos, estos son los documentos oficiales que están, ¿cierto?, editados, como hemos dicho, pero aparte de esto existen lo que se llaman las actas del concilio, donde ahí se puede ver las intervenciones de los obispos en las sesiones. Piensen ustedes que son cientos de obispos que se juntan a discutir temas y que después de un tiempo esos temas van ya tomando alguna conclusión, pero no es fácil. Y entonces intervienen de distintas partes del mundo. Hubo momentos que en la que vamos a ver ahora, la Dei Verbum, llegó un momento en que estaba estancada la discusión porque habían dos grandes grupos que no se ponían de acuerdo. Y tuvo que intervenir el mismísimo Papa para decir, bueno, lleguemos a estos puntos y desde estos puntos empecemos la discusión. O sea, ahí realmente había enfrentamientos de ideas sobre lo que se creía y se esperaba de la Iglesia y de este gran tema como es la palabra de Dios, ni más ni menos. Y en esas intervenciones, en esas actas que no están aquí, aparece lo que se llama el Grupo de Chile. El Grupo de Chile. Así que Chile tuvo una participación activa a través de los obispos chilenos que fueron al Concilio Vaticano II, porque hablaron, opinaron e hicieron valer también su punto de vista. ¿Cómo está estructurado el Concilio Vaticano II? En grandes documentos, constituciones, decretos y declaraciones. Ese es el Concilio Vaticano II completo. Así quedó estructurado en cuanto a los documentos. No se mareen con esta lámina, pero ahí está todo, ¿ya? Ahí está el torpedo. Después de la prueba que les van a aplicar, les dijeron que después de todas las escuelas viene la prueba, ¿sí? Ya, muy bien. Ahí está el torpedo de todo. El Concilio Vaticano II entonces tiene estas 4 grandes constituciones que vamos a ir viendo en estos encuentros, ¿cierto? La Gaudium et Spes, que es constitución pastoral de la Iglesia en el mundo actual, la Lumen Gentium sobre la Iglesia, pero ya a nivel dogmático, no pastoral, las grandes definiciones de qué es la Iglesia, la Sacrosanctum Concilium, que tal vez fue una de las más conocidas, porque tuvo que ver con una reforma litúrgica importante, ¿cierto?, que ya el próximo día el profesor experto les va a explicar, pero, por ejemplo, a partir de ahí las misas ya no se hacen solo, bueno, ahora ya casi no se hacen, pero el Papa Francisco que las prohibió, pero
del Sacrosanctum Concilium se comienzan a hacer misas en lengua de los pueblos. Y el celebrante empieza a celebrar de cara al pueblo y no de espalda al pueblo. Se cambia la estructura de la misa. La misa, a partir de esta constitución, Sacrosanctum Concilium, es mucho más bíblica. Se cambia el misal romano, etc. Y la misa que hoy día tenemos es fruto de Sacrosanctum Concilium. Los que somos aquí más jóvenes, probablemente no tuvimos la experiencia de ir a misa en latín, como era antiguamente. Bien, y la Dei Verbum, que es la nuestra, que vamos a revisar ahora, sobre la palabra de Dios, y el tema teológico es la revelación. La constitución Dei Verbum es una constitución dogmática sobre la revelación. Y después tenemos muchos otros documentos que son decretos adyentes. Ese también fue muy publicitado en un tiempo. Es sobre entonces la actividad misionera de la Iglesia, sobre la salida de la Iglesia y las misiones. Entonces, aparte de esas 4 constituciones que son los documentos más fuertes, hay otros documentos que también complementan el trabajo que se hizo ahí en ese concilio. Y estas son estos otros decretos: Adyentes, Apostolicam Aquositatem, sobre los laicos, Christus Dominus, sobre los obispos y su carácter pastoral, la función pastoral de los obispos, Inter Mirifica, sobre las comunicaciones sociales. Fíjense que ya en esos años, en los años 60, para la Iglesia era importante las comunicaciones sociales. Optatam Totius, sobre la formación de los sacerdotes. Orientalius Ecclesiarum, sobre la Iglesia Católica en Oriente. Perfecte Caritatis, sobre la vida de los y las religiosas. Presbyterorum Ordinis, también fue muy conocido este documento, sobre la vida de los presbíteros. Y Unitatis Redintegratio, sobre el ecumenismo. Y aparte de estos documentos, hay otros más que hablan de la libertad religiosa, de la educación cristiana, Gravissimus Educationis, que todavía se consideran, por supuesto, estas enseñanzas, y Nostra Aetate, ahora sobre la relación no con las iglesias cristianas, ecumenismo, sino con las iglesias no cristianas. ¿Ya? Y eso es lo que se llama el diálogo interreligioso. Entonces ahí tienen todo lo que se vio y lo que está en el Concilio Vaticano II. Datos del concilio mismo. El Papa Francisco en el año 2015 dijo lo siguiente. Dijo que los padres reunidos en el concilio habían percibido intensamente como un verdadero soplo del Espíritu la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Ese era el ayornamiento, que el mensaje cristiano, genuinamente cristiano, tenía que llegar a la gente, no estaba llegando. Estaban en unos códigos y en unas maneras que eran muy lejanas a la gente. Y por eso se creó el concilio, y el Papa lo reconoce. Derrumbadas las murallas que por mucho tiempo habían recluido a la Iglesia en una ciudadela privilegiada. Recuerden que en ese tiempo la Iglesia gozaba de un estatus social muy grande y con mucho poder económico, poder político, relacionada con los reyes. Entonces la Iglesia Católica era vista como un ente de poder en la sociedad. Y eso lo reconoce el Papa, que estaba mal. Había llegado el tiempo, dice el Papa, de anunciar el Evangelio de un modo nuevo, una nueva etapa en la evangelización de siempre, un nuevo compromiso para todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. La Iglesia sentía la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre. Entonces ahí pone de manifiesto este sentido que tuvo el concilio. Y ahora uno de los testigos del concilio, como fue el gran teólogo
Henri de Libac, francés. Dice Henri de Libac sobre la Dei Verbum, dice, la opción entre una doctrina demasiado defensiva, en ocasiones mezquina, demasiado dependiente de los manuales de la época, y el deseo de encontrar un soplo nuevo por el camino de una vuelta más amplia a la gran tradición de la Iglesia. Los padres conciliares hicieron ver claramente que querían avanzar por esta segunda vía. Como dije al comienzo, habían algunos que querían una especie de continuidad del Vaticano I, responder a los ataques contra la Iglesia. Y habían otros que no, que querían hacer algo nuevo y querían entonces ir a la gran tradición de la Iglesia y desde ahí encontrar un soplo nuevo para las realidades nuevas de la sociedad y cómo se enfrentaba la Iglesia con eso. Pero no se trataba de inventar algo nuevo, sino que beber del pozo de las tradiciones. ¿No se estaba viendo? El mismo Henri de Libac dice que la gestación del concilio fue difícil hasta el punto que el concilio estuvo a punto de renunciar a este documento. Fue Pablo VI quien relanzó la idea a comienzo de la segunda sección y si el trabajo pudo concluirse. Se debió, si no únicamente sí, al menos en gran parte a los esfuerzos conjuntos desde el primer momento de Monseñor Garrón y el padre Daniel. Entonces, esta constitución Dei Verbum fue bastante accidentada, no lograban ponerse de acuerdo. Contenido de la Dei Verbum. La constitución Dei Verbum tiene 6 capítulos. Es un documento relativamente pequeño, pero muy profundo y con unos planteamientos que a partir de ahí entonces se renueva toda la teología. ¿Ya? Todo lo que se enseñaba en lo que se llama teología fundamental, antes del Vaticano II y después del Vaticano II, es muy diferente. Si alguno estudió teología fundamental antes del Vaticano II, tiene que volver a cursar esa materia porque aquí se plantean cosas nuevas sobre el tema de la revelación. Y el primer capítulo justamente habla de qué es lo que es la revelación, el concepto de revelación. Se dedica el primer capítulo a hablar de la revelación en sí misma. Como ustedes sabrán, el término revelación es traducción al español del término griego apocalipsis. Por lo tanto, apocalipsis, literalmente, la palabra apocalipsis significa revelación. Ahora, ¿qué es lo que se entiende teológicamente en la revelación? Teológicamente se entiende la revelación como un movimiento que viene de parte de Dios y que Dios se revela, se quita el velo y se muestra. ¿Bien? Revelar es quitar el velo y mostrar algo que estaba oculto. Entonces, ese movimiento de que Dios se muestra al ser humano es el movimiento de la revelación. El segundo capítulo plantea cómo se transmite la revelación. Si fue un acontecimiento que hizo Dios siglos atrás, ¿cómo nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos acceso a esa revelación? Ahí estaría la pregunta. ¿Tenemos acceso hoy día a esa revelación o solamente la tuvieron aquellos que fueron testigos de esa revelación histórica del momento? Eso se explica en el capítulo 2. El capítulo 3, 4, 5 y 6 se dedica exclusivamente a la Biblia. ¿Ya? Se dedica a la Biblia. Entonces, esta constitución es una constitución eminentemente bíblica. Esto es un signo importante en el concilio, porque el concilio, también cuando se ha estudiado, se dice que fue una instancia donde la teología y la Iglesia volvió a sus fuentes primeras. Y una de esas fuentes es la Biblia. ¿Ya? Y ustedes dirán, pero ¿y antes no se trabajaba con la Biblia? Fíjense que no mucho, antes del Concilio Vaticano II.
De hecho, antes del Concilio Vaticano II, era muy difícil que existiera una Biblia en una casa. Las Biblias eran patrimonio de los clérigos. Estaban en los seminarios, estaban en los monasterios, estaban en los conventos, las Biblias, en las grandes bibliotecas que tenían los que se dedicaban, ¿cierto?, al ejercicio del sacerdocio, de la vida religiosa, y por lo tanto el laicado en general no tenía el acceso directo a la Biblia. Primero, porque todas esas Biblias estaban en latín, entonces había que saber latín para leer las Biblias. Y segundo, no estaba esta idea que hoy día tenemos, ¿cierto?, de que en cada casa, claramente de una familia cristiana, hay una o más Biblias, o por lo menos alguna edición del Nuevo Testamento. Y entonces, esto de que parece que hoy día tenemos tanto acceso a las Biblias y que es de siempre, no ha sido de siempre en la Iglesia. Y esta Constitución ayuda a esa renovación, a ese impulso de que cada familia con su Biblia. El capítulo 3 habla de dos temas súper importantes en Biblia, que es la inspiración bíblica y la interpretación bíblica. El capítulo 4 se dedica al Antiguo Testamento, el 5 al Nuevo Testamento y el 6 a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, la importancia que tiene y que tiene que tener en la vida de la Iglesia. Ahora vamos a ir pasando algunos documentos, algunos números, que yo he seleccionado fragmentos que ayudan a ir entrando en estos 6 capítulos. El primero, que pertenece a la naturaleza de la revelación, que lo que es la revelación está en el número 2 de la Constitución de Iber. Y fíjense cómo está expresado lo que es la revelación. Dice: en esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos. Esa es una primera gran frase. Ese movimiento de darse a conocer al ser humano de Dios viene por un movimiento que es totalmente gratuito y es un movimiento de amor. ¿Y cómo se muestra? Como que yo soy aquí el que hago juicio y soy el malo. No, se muestra como con un movimiento de amor, sale al encuentro como amigo, en una amistad. Y trata con ellos, con los hombres, aquí el término hombres, acuérdense que es inclusivo, aquí no es los, las, les, sino que el término hombre ya incluye a todos. Sale para invitarlos a recibirlos en su compañía. Ese es el sentido de que Dios se revela. Quiere que todos nosotros estemos en su compañía. Es un movimiento que parte de la iniciativa divina, movido solo por el amor. Nosotros no tenemos mérito para decir yo sí merezco que Dios se me revele y tú no. No hay un mérito, es gratuidad, y así funciona la revelación. Y luego otro punto importante del mismo número es que el papel que cumple Jesús en esa revelación, y lo dice con estas palabras: la verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revelación. O sea, aquí hay una verdad no quiere el ayornamiento que se... Ahí está. Muy bien. Decíamos que esta revelación tiene una verdad, tiene un sentido, que es la salvación, ¿cierto?, de los hombres, de todos los hombres. ¿Dónde culmina esta revelación? Lo dice ahí el texto, ¿cierto? Resplandece, la revelación resplandece en Cristo, que es mediador y plenitud de toda la revelación. Entonces, es importante que en este proceso de que Dios se muestra y se da a conocer, Cristo tiene la máxima importancia porque es mediador y plenitud de toda la revelación.
Luego el número 4 también indica enseñanzas muy profundas. Dice que sobre Jesús, Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío, ahí hay un error, del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma como testimonio divino. Por segunda vez se habla de que Jesús lleva al culmen toda la revelación. Y para que no queden dudas, se dice que la economía cristiana, es decir, lo que se llama la historia de la salvación, por ser la alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Comenzó con la creación del mundo y nunca pasará. No es que en algún momento, digamos, eso se detiene. Lo que sí se va a consumir, se va a llegar a su fin último, a la consumación, con la venida de Jesús. Y entonces aquí el concilio dice, la economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, ¿y qué pasa si a mí se me aparece la Virgen en una gran nueva revelación? ¿Eso entonces supera a la revelación ya acontecida con la vida y obra de Jesús de Nazaret? No. Primero hay que averiguar si en realidad esa aparición es verdadera o no. ¿No? Y si se descubre que es verdadera, nunca la aparición de la Virgen va a decir cosas nuevas que no haya dicho Jesús. Porque en Jesús está el máximo la revelación. La revelación, por lo tanto, y esta economía no se acaba, sino que llega a su fin último con la segunda venida de Jesús. Ahí se termina esta historia de salvación. Pero ya la revelación y todo lo que Dios tenía que mostrar, ya lo mostró en el Hijo, en Jesús. Entonces no hay que esperar otra revelación. No hay que esperar que yo soñé tal cosa y aquí Dios me está diciendo cosas. Bueno, podría ser, pero eso no va a aportar nada a lo que ya reveló Dios y lo que ya enseñó Jesús. Entonces, muy importante este número. Después avanzamos del 7 al 10 y aquí hay otro tema súper importante sobre la revelación. ¿Cómo se relaciona la Biblia o la Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia? ¿Cómo es esta relación entre ambos? La Escritura es una de las fuentes de la revelación. O sea, a la pregunta, ¿cierto?, que decíamos, nosotros hoy día podemos tener acceso a esa revelación que ocurrió, pensemos, en el siglo XX antes de Cristo con Abraham. ¿Podemos tener acceso? Sí. Y una de las fuentes para tener acceso es la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia está el testimonio escrito de esa revelación histórica que sí ocurrió y que le ocurrió a otras personas de otro tiempo, de otro lugar, pero el acontecimiento está. Otra cosa diferente es que nosotros interpretemos al pie de la letra lo que dicen esos relatos, porque muchas veces la historicidad de esos relatos no es al pie de la letra. ¿Ya? Es decir, un ejemplo. La liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. ¿Ya? Nosotros sabemos que Dios liberó al pueblo de Israel, que estaba en una situación de esclavitud en Egipto, los sacó, los liberó por un milagro, que fue el paso del Mar Rojo, y los llevó al desierto del Sinaí. Eso se nos cuenta en el libro del Éxodo. ¿Bien? Eso fue un acontecimiento histórico, es parte de la historia de la salvación, es parte de cómo Dios va conduciendo al género humano a través del pueblo de Israel. ¿Eso ocurrió? ¿Fue un acontecimiento histórico? Sí. Pero así como se nos cuenta que ocurrió, lo más probable es que no. No sé si me explico, porque estamos trabajando con relatos, y cuando estos relatos han sido muy estudiados, y se llega a la conclusión que son relatos como si fueran
hazañas, ¿cierto? Como si fueran gestas heroicas donde hay situaciones exageradas. ¿Ya? Que Jesús salvó a los israelitas de una situación de esclavitud y los sacó a la libertad, no hay duda. De que el mismísimo faraón de Egipto haya seguido a los israelitas en medio del Mar Rojo y haya muerto ahí, eso es bastante difícil de que haya ocurrido así. ¿Y qué ocurrió, profesor? Me preguntan a mí siempre. Y yo ahí doy una respuesta científica, bíblica. Lo más seguro es que quién sabe. Eso ocurrió. Históricamente, lo más seguro es que quién sabe. Pero tuvo que haber ocurrido algo, porque si no, es muy difícil creer que eso se inventó, porque una mentira no dura tantos siglos. Y entonces así los acontecimientos de la historia de la salvación sí fueron históricos. Los relatos sobre eso están en un contexto literario que tienen una función también pedagógica. Entonces ahí hay que diferenciar dimensión histórica, dimensión literaria, dimensión teológica de los textos bíblicos. Pero fuente de esa revelación es la Escritura, sí. Y nosotros podemos, a través de la Biblia, conocer esa revelación, que también es válida para nosotros. Pero la Iglesia dice en el Vaticano II, bueno, eso lo recoge de antes, pero aquí lo especifica, en la Dei Verbum dice, la Escritura es fuente de revelación, pero también la tradición. Entonces, tenemos dos fuentes de revelación. No solo la Escritura, como nuestros hermanos protestantes. Para nuestros hermanos protestantes, a partir de Martín Lutero, es la sola Escritura. Esa es su norma, ¿cierto?, de interpretar la revelación. Todo lo que no esté en la Biblia no es válido. Ese es el principio protestante, el católico no. Dice, la Escritura más la tradición. ¿Qué es lo que es la tradición? Es el conjunto de creencias y es el conjunto también de interpretaciones de la misma Biblia que se va acumulando con los siglos, que parte con los apóstoles y Jesús y de una manera de sucesión apostólica ininterrumpida y asistida por el Espíritu Santo puede estar hoy día presente a través de la Iglesia. Esa es la tradición apostólica. Por eso que se dice que los actuales obispos son los representantes de los apóstoles. Y en ellos va la tradición de la Iglesia, y no solo en la jerarquía, también en el pueblo. También en el pueblo. Ahí está otro principio teológico que es el de que el reflexionar, el meditar, el degustar de los contenidos de la fe del pueblo, que el pueblo va haciendo en ese ejercicio, eso a veces llega desde abajo al magisterio y se transforma en dogma. Lo que se llama el sensus fidei. ¿Me he escuchado hablar de eso? El sensus fidei. Por ejemplo, el último dogma mariano es un dogma puramente sensus fidei. El Papa Ratzinger, en una autobiografía que escribió, él era un joven profesor de una facultad de teología de Alemania, dogmático, teología dogmática. Y dice que él recuerda que del Vaticano llegó una consulta para ver si habían elementos bíblicos y patrísticos para afirmar la asunción de la Virgen María, cuando todavía no estaba el dogma, ¿cierto? Y que, bueno, a él no le llegó porque él era un profesor joven que recién estaba en la facultad, pero él recuerda a sus grandes profesores, maestros, y dice que, como alemanes muy serios, muy profundos en sus estudios, hacen unos sendos informes al Vaticano, los profesores de Biblia y los profesores de patrología, diciéndole al Papa que no habían razones ni bíblicas ni patrísticas para la asunción de la Virgen. Y dice el Papa, recordando ese momento, que uno de los grandes patrólogos de ese momento le pregunta, y si finalmente el Papa declara el dogma, ¿usted qué piensa como especialista y todo? Dice, yo soy especialista, pero yo también soy creyente católico. Y si el Papa lo declara, es porque ha recogido no solamente a los expertos, sino también el sensus fidei.
y yo me tendré que adherir a esa fe de la iglesia porque soy parte de la iglesia. Entonces, se fijan, también es bonito pensar que incluso hasta los dogmas, la importancia que tiene el pueblo de Dios en las creencias, en la maduración de la fe, de lo que se cree. En este caso, un tema muy específico sobre la Virgen María. Entonces, Escritura sí, fuente de revelación y también tradición, que viene de los apóstoles y sigue hasta el día de hoy. Dos fuentes. Y el magisterio no es fuente de revelación. El magisterio tiene otra función, ¿ya? Fíjense, esto está tomado textual de la Dei Verbum. La Dei Verbum dice enfáticamente, el magisterio, aquí, tradición, esto está sobre el magisterio, este último párrafo aquí. Esto dice, no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para interpretarla y enseñarla. Esa es la función del magisterio. No está por encima de la palabra de Dios, es igual revelación. No está por encima de la revelación, sino que está para su servicio. Y por eso se llama magisterio, porque es el encargado de enseñar y el encargado de interpretar. La interpretación auténtica, dice, está reservada al magisterio, porque magisterio son las profesores, profesoras, que tienen que enseñar al pueblo de Dios. Entonces no es una fuente de la revelación, porque no se inventa nada, sino que tiene que acudir a esas fuentes y enseñar. Está a su servicio. Después, sobre el tema de la interpretación y de la inspiración, y este sobre todo es el número 11, muy importante sobre la inspiración. ¿Cómo es eso de que Dios inspiró a personas para que escribieran la Biblia? Eso lo aclara la Dei Verbum, en estos términos. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, no cualquiera, que usaban de todas sus facultades y talentos. Esta frase no había salido antes en un documento de la Iglesia. El autor humano de la Biblia, para escribir la Biblia, utilizó todas sus facultades y talentos. ¿Ya? Es decir, esa inspiración que venía de Dios no coartó la inventiva humana. Si yo escribo más o menos mal y fui inspirado por Dios para escribir la Biblia, bueno, mi texto no va a quedar tan bien como otro que también escribió. Si yo me llamo Marcos, o después me van a decir Marcos, y escribí el primer evangelio, porque el evangelio de Marcos fue el primero que se escribió, a lo mejor no me va a quedar tan bien como la pluma de otro que le llaman Juan, y ese sí que está bien escrito. ¿Se fijan? Y eso está en la Biblia, está. Se ven las manos, se ven los estilos, se ven las formas literarias. Yo cuando enseño Biblia digo a mis alumnos que todos los autores de la Biblia eran personas de escritorio. No había ninguno que andaba ahí con las cabras, todo cochino en el día, y que después en la noche se sentaba a escribir la Biblia. No, eran personas de escritorio. ¿Qué significa eso? Que sabían de escritura en esos años, en esos siglos, que sabían de géneros literarios, sabían de procedimientos estilísticos. Hay salmos que están hechos en acróstico, que una primera letra, de esa primera letra sale una palabra, de la segunda letra sale otra palabra, de la tercera letra sale... ¿Y quién iba a hacer eso? Gente especialista. Y esa gente escribió la Biblia. Entonces utilizaron todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos, porque seguían siendo inspirados, y por ellos se convierten, y esta es otra frase, en verdaderos autores. Antes del Vaticano II se insistía en que el autor de la Biblia era instrumento de Dios. Instrumento. Inspiración instrumental. Ahora se dice que son verdaderos autores. Ese es un salto cualitativo en entender el proceso humano de la escritura de la Biblia, sin desconocer, por supuesto, la dimensión divina. Otro tema, dice, los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación.
Antiguamente se enseñaba en la inerrancia bíblica, inerrancia. Si Dios es el autor de la Biblia porque inspiró a través del Espíritu Santo, la Biblia no puede tener errores. Si la Biblia tiene errores, nosotros estaríamos diciendo indirectamente que Dios comete errores. Si Dios comete errores, no es Dios. Un ejercicio lógico. Pero al estudiar la Biblia en profundidad, uno se da cuenta que sí podría tener errores. Ahora depende de lo que entendamos por error, ¿cierto? Pero, por ejemplo, se dan dos informaciones contradictorias sobre un mismo tema. El suegro de Moisés. ¿Cómo se llama el suegro de Moisés? ¿Saben? ¿Cómo se llama el suegro de Moisés? Yetró o Jetró, muy bien. Jetró, generalmente el hebreo se acentúa en la última vocal. Jetró, y un capítulo siguiente, unos versículos más adelante, dice Rehuel. Entonces, claro, o era chileno y tenía dos nombres y dos apellidos, o algo pasa ahí que dan dos nombres diferentes para una misma persona. Y uno podría decir, no, pero es que acá no están hablando de él. Sí, porque en ambos textos, son un par de versículos después, se dice, tal, fulano de tal, sacerdote de Madián. Fulano de tal, sacerdote de Madián. O sea, era el mismo. Y tampoco están hablando de años, décadas más tarde, porque ahí podía venir otro. No, porque están en el contexto de Moisés, su suegro, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una información contradictoria. ¿Hay errores en la Biblia? ¿No hay errores? La Dei Verbum ya no habla de inerrancia. Dice que en la Biblia, ¿qué es lo que está sin error? La verdad revelada. O sea, hay una verdad revelada que no tiene error. Pero los otros detalles humanos, si queremos decirle error, podemos decirle error. No estamos diciendo que Dios escribió esa palabra ahí. Estamos diciendo que el hombre, con la información que tenía, con las tradiciones que tenía a la mano, llegó a eso, los puso los dos juntos y así quedó la Biblia. Pero en cuanto al contenido de una verdad, esa verdad no contiene errores, la verdad revelada. Y en cuanto a la interpretación, el Vaticano II nos da en la Dei Verbum un díptico hermenéutico muy importante, que después en el año 2015, Benedicto XVI va a decir, con otras palabras más elegantes que la que lo voy a decir yo ahora, que nadie toma en cuenta este díptico hermenéutico y que nunca se ha interpretado la Biblia así en la Iglesia. Y ahí da un tirón de oreja a los exégetas. Benedicto XVI, como Papa, sobre este punto, sobre este número 12 de la Dei Verbum. ¿Cuál es esa propuesta hermenéutica interpretativa de la Biblia? Que hay que leer la Biblia e interpretarla de dos maneras. Por un lado, captar el sentido pretendido por el hagiógrafo, o sea, entrar en la dimensión histórica de la Biblia. Y la Dei Verbum dice, estudiar los géneros literarios y prestar atención al contexto. Si uno hace eso de una manera consciente y digamos con horas de estudio, podemos estudiar a fondo la dimensión humana de la Biblia y estaríamos haciendo una exégesis histórica. Pero eso es insuficiente. Y Benedicto XVI dice, los exégetas se han quedado con esta parte del díptico, pero falta la otra. Junto con eso, entonces, por otro lado, debe interpretarse en el mismo espíritu con que fue escrita. Y ahí hay que interpretar considerando la unidad de la Escritura, no es un texto aislado, tener presente la tradición viva de la Iglesia, cómo la ha venido leyendo la Iglesia, ese mismo texto, y tercero, observar la analogía de la fe, que un texto puede decir una cosa y por analogía de la fe está diciendo otra en su sentido más profundo. Por ejemplo, hay muchas profecías que se cumplen en Jesús
pero que en el tiempo en que las dijeron no estaban pensando en Jesús. Los profetas estaban pensando en un rey que conocían, en algún candidato que podía llegar a ser rey, pero en una interpretación alegórica y en este caso analógica, profunda, puede estar aludiendo a una realidad que en ese momento no se conoce, como es la figura de Jesús de Nazaret. ¿Ya? Y ahí estaríamos estudiando la dimensión divina de la Biblia y haciendo una exégesis teológica. Y luego la relación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aquí hay una frase muy bonita del Concilio sobre la importancia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Para los cristianos tal vez es muy conocida la importancia del Nuevo Testamento, pero la del Antiguo. ¿Es importante el Antiguo o ya está superado por el Nuevo? Dice entonces el texto: Dios, pues, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente, y esto es lo interesante, que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Entonces hay un complemento, hay una interrelación, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento anuncia el Nuevo y el Nuevo da cumplimiento al Antiguo. Entonces, los dos son necesarios. Y ya llegamos a los números y a los capítulos de la Biblia en la vida de la Iglesia. Y aquí yo destaco, por ejemplo, que se dice el acceso fácil de los fieles a la Escritura, lo que hablábamos antes, ¿no? A partir de aquí hay una apertura para que todos podamos tener acceso fácil a la Biblia. Dice que la palabra de Dios tiene que estar disponible en todas las edades. La Iglesia procura con cuidado materno que se hagan traducciones exactas y adaptadas en diversas lenguas, sobre todo partiendo de los textos originales. Con este número 22 se da apertura a las traducciones de la Biblia, que hoy día las tenemos en todas las lenguas y en muchos dialectos. Un tirón de oreja para la teología también, para los teólogos. El número 24 dice: la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y por ser inspiradas son en verdad la palabra de Dios. Por consiguiente, el estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la teología. Entonces, antes del Vaticano II no era la Biblia el alma de la teología. Los teólogos seguían más a los filósofos que a la Biblia. Entonces el Vaticano da el impulso para que la teología se vuelva de nuevo a su fuente primera, que es la Biblia. Como eran los padres de la Iglesia, grandes teólogos, eran principalmente comentaristas de la Biblia. Finalmente, a todos los laicos, los fieles, especialmente dicen los religiosos, recomiendan lectura asidua, lectura espiritual y la oración. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañarse la oración para que se realice diálogo de Dios con el hombre. Y luego aquí tenemos una carita triste porque pese a todo el impulso renovador del Vaticano II, hoy día la Biblia no es leída por todos los cristianos católicos. Seguimos al debe con la Biblia. En segundo lugar, existe un gran desconocimiento de los contenidos bíblicos. Si uno se pone a conversar con un protestante, lo deja en vergüenza de todo lo que él sabe del contenido de la Biblia. No que la interprete bien, pero por lo menos sabe lo que dice, ¿cierto? Lo que dice. Y tercero, se torna una lectura compleja y la acción pastoral no tiene a la Biblia como una fuente de formación y de evangelización. Entonces tenemos ahí malas noticias. Esto me lo voy a saltar y quiero terminar con buenas noticias. Ahora hay una cara feliz, ¿cierto? Con buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Sin embargo, en el 2010, Benedicto XVI escribe esta exhortación apostólica, Verbum Domini, sobre la palabra de Dios, como dice ahí, en la vida y en la misión de la Iglesia. O sea, que vuelve a insistir en el 2010 el Papa con la importancia de la Biblia en la Iglesia. Luego sigue el Papa Francisco con Evangelii Gaudium, que
por todo el mundo, ¿cierto?, que ha estudiado la obra de Francisco, se llega a la conclusión de que en realidad Evangelii Gaudium es su primer gran documento programático, ¿cierto? No la primera encíclica, sino esta exhortación. Y esta exhortación tiene mucho de Biblia. Hay mucha insistencia de nuevo en la Biblia, volver a la Biblia, preocuparse por la formación bíblica, etc. Y luego el mismo Papa promulga este otro documento donde se consagra el domingo de la palabra de Dios. O sea, parece que no es suficiente, que hay que volver a insistir, que exista un domingo cada cierto tiempo que sea especialmente dedicado a la palabra de Dios. Por otra parte, a nivel de las universidades, después del Vaticano II, empiezan a aparecer varias universidades con especialidad en Biblia. Es decir, que tienen un equipo de biblistas que promueven cursos bíblicos, diplomados, estudios, en fin, y también publicaciones latinoamericanas dedicadas 100% a la Biblia. Un comentario bíblico latinoamericano grande que se hizo en España, aparece en la revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, la famosa RIBLA, está la Revista Bíblica Argentina, y empieza a aparecer una colección también de distintos bloques de la Biblia a nivel latinoamericano, como este primero que aparece aquí, que es sobre el Pentateuco. Y después también están asociaciones de biblistas profesionales de distintos países. Nosotros en Chile formamos y fundamos la Asociación Bíblica Chilena con unos colegas, que ya va a cumplir este año 11 años de vida. Existe la Asociación Bíblica Argentina, la Asociación de Biblistas Mexicanos, y del ámbito gringo existe esta agrupación que se llama la Studiorum Novi Testamentis Ochetas, que son estudiosos del Nuevo Testamento, y en el año 2018-19, hicieron por primera vez un ala latinoamericano de esta asociación. O sea, quisieron ver cómo se estaba estudiando el Nuevo Testamento en Latinoamérica. Todos estos son frutos de la Dei Verbum. Y a nivel de interpretación no profesional, tenemos los amplios frutos que han dado la animación bíblica de la pastoral, ¿cierto?, como una renovación de la pastoral con la Biblia, la lección divina también, que se ha impulsado fuertemente en todo el mundo y aquí en las iglesias de Latinoamérica, y también la lectura popular de la Biblia, que parte del Vaticano II fuertemente con el documento de Medellín, la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano, y se expande en toda Latinoamérica y el Caribe, y que todavía existe, y que todavía habemos algunos que la propiciamos y hacemos talleres de este tipo de lectura, una lectura comunitaria de la Biblia, una lectura creyente y una lectura actualizada. Termino con esto. El Papa Francisco, dentro de todo su gran magisterio, en el documento que ya hemos citado, dice en ese número 174, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. Y la invitación final es a leer, estudiar y releer la Dei Verbum. Muchas gracias. Este es el nivel de escuela que vamos a trabajar durante todo el año del próximo año. No, mentira. Preguntas, consultas. Quedamos todos así como medio en silencio, porque en realidad fue espectacular su escuela, como nosotros le decimos. Nuestra escuela. Temas que nosotros habíamos trabajado tal vez hace algún tiempo con los documentos, pero nunca lo habíamos tenido entregado por un profesor de la universidad. Entonces, el conocimiento desde el laico a un profesor que ha estudiado muchísimo esto es diametralmente opuesto. ¿Preguntas? ¿Consultas? Nosotros hoy día, ¿cierto? Sí, profesor, lo que nosotros hoy día, ¿cierto? Tenemos ya el alcance, podemos manejar estos conceptos de revelación, ¿cierto? Sagrada Escritura, tradición.
¿Nace en el Concilio Vaticano II o la Iglesia siempre lo ha tenido, digamos, el magisterio, como fuente de la revelación, pero no llegaba a nuestro alcance? Esa es la pregunta. ¿Si estaba desde antes del concilio o con el concilio se manifiesta y se dice, no, estas son las fuentes de la revelación? Antes del concilio, por supuesto que existe el concepto teológico de revelación, pero las aproximaciones a la revelación eran con muchos matices. Entonces, fíjese que fue tan importante el tema de estudiar la revelación en el concilio que apareció una constitución con carácter de dogmática con ese tema. Y entonces en esta constitución dogmática sobre la revelación se dice que lo que es, para que no queden dudas, y con estos conceptos, ¿no?, de que parte de la iniciativa divina, que es amorosa, que Dios sale al encuentro como si fuera un amigo, eso antes, esa manera de comprender la revelación no se tenía. Esos son los acentos. Y luego se dice, si quedan dudas de cuáles son las fuentes, aquí las enseñamos, 2 fuentes, escritura y tradición. Entonces, sí, estaba antes, pero no estaba de esta manera que fue analizada, madurada y reflexionada en el concilio. Y ahí queda con claridad. El problema es que han pasado 60 años y todavía el concilio no se ha tomado 100%. Todas las enseñanzas del concilio no se han reflejado 100% en la iglesia. Allá atrás. Más que nada una reflexión para que usted me aclare. En el Dei Verbum 2 sobre la revelación, usted dijo casi textualmente que la revelación, esa parte de la revelación de Jesucristo ya entendemos que es un acto de amor, que hay un encuentro amoroso, que no hay una imposición, que entre paréntesis, muchas veces en las mismas prédicas sí la hay. El Señor te dice que hagas esto. Nos dice el Señor, te invita a que hagamos tal cosa. Puntito aparte. Bueno, usted dijo que en la fuente de la revelación uno podría preguntarse, ¿esa revelación llega a nosotros? Mi pregunta es, ¿cómo nosotros reproducimos o el magisterio reproduce esa revelación? Que si bien es cierto, está totalmente dada, pero no lo suficientemente explicitada. Y de hecho, es así porque a través de los años ha ido cambiando. Y yo pienso, y la reflexión va para usted, ¿usted cree que hoy día la revelación dada está suficientemente explicitada para el mundo de hoy? Esa es una pregunta. Y la segunda es un detalle. Me llamó la atención su sensu fidei, que se tomó el aporte de los laicos, de la gente común. En ese tiempo la gente común, perdóneme, padre, o no sé, perdone, profesor, la gente común tenía muy poco que ver, no había ni siquiera sínodos donde uno se pudiera plantear. ¿En base a qué se tomó ese acuerdo del aporte de la gente común? Eso. Sí. Bueno, como explica la Dei Verbum, ¿cierto? La revelación es un acontecimiento histórico que parte con la creación del hombre y la mujer, con los patriarcas y con toda la historia de la salvación. Y eso se dio y llega a su máximo nivel con Jesús, ¿verdad? Entonces la revelación está dada, está dada. Luego viene, como usted muy bien dice, la libertad de nosotros de ¿qué hacemos? ¿Aceptamos esa revelación o no la aceptamos? Y ahí entra en juego la fe, ¿no? Yo creo, yo me adhiero a eso o yo me resto a eso. Y en ese sentido Dios nos da plena libertad. Adherirnos a la revelación o no adherirnos a la revelación. Entonces esa es una libertad que tenemos. La segunda pregunta claro, no existían probablemente grupos que hacían asambleas sinodales, la jerarquía era muy marcada, ¿cierto? Eso totalmente tiene toda la razón. Pero el sensus fidei también está dado
por la piedad, por las expresiones de religiosidad popular, por la manera en que las gentes van viviendo su fe y van expresándose religiosamente. Y en ese sentido, con un ejemplo que yo di, que era el tema de, ¿cierto?, el dogma de la Asunción, al Papa le llegaron cientos de consultas, no solamente de la jerarquía, diciéndole que no sería bueno que se afirmara un dogma sobre la Asunción, porque ya la gente eso ya lo creía, sin hacer una consulta de preguntándole una encuesta, sino que en la manifestación religiosa. Entonces ahí también se puede ver el hecho de que el pueblo, surge del pueblo una manifestación y una manera de entender la fe, los contenidos de la fe, que en este caso, como lo puse de ejemplo, llegó hasta un dogma, que partió de abajo. Profesor, aunque lo que voy a preguntar está más o menos lo mismo que consultó la hermana, ¿no? Pero antes que eso, quisiera manifestar que, gracias a Dios, nuestro movimiento nació antes que el concilio. Podríamos decir que el concilio se basa en nuestro movimiento, de acuerdo a cómo se vive la iglesia ahora. Ese es un cachiporreo aparte. Sí. Lo otro que yo leía en el texto, que eché de menos, que todo para leerlo es la gracia. Parte con la gracia, dice el texto, para efectos de la interpretación y la lectura, etc. Y la consulta en concreto es que, aunque yo creo que es muy básica la pregunta, pero qué diablo, la quiero hacer, es que habla, en la introducción, en los primeros capítulos, habla que vamos hacia la vida eterna. Y ese concepto, como lo remarca en varias oportunidades, me quedo dando vuelta, digamos. Y le quiero consultar sobre eso, Sí. sobre la vida eterna. ¿Qué es? Bien. Alguien que sí leyó el documento. El tema de la vida eterna efectivamente aparece cuando se empieza a hablar de la naturaleza de la revelación, el por qué Dios se revela. Porque tiene un plan para nosotros. Y en ese plan, y en eso que hemos dicho muchas veces, esa historia de salvación, justamente es eso, que nosotros nos salvemos, que lleguemos a la vida eterna. ¿Quién nos aclaró lo de la vida eterna? Jesús, ¿cierto? Y entonces es una oferta cristiana. La oferta cristiana es caminar hacia la vida eterna, o sea que ni siquiera la muerte es el final, sino que es lo penúltimo. Lo último es la vida eterna, el encuentro con Dios y vivir una vida de plena felicidad, en gracia, con Dios. Entonces, es esa oferta salvífica que es el fin último del hombre en la vida eterna. Y eso después lo va a repetir cuando vea el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la figura de Jesús. Entonces, claramente ahí está como una oferta, no impositiva de nuevo, sino que el que quiere acogerse a esa revelación, que entonces también entra en esta dinámica de una historia que tiene un término con la segunda venida de Jesús. Una última preguntita después del tiempo, para tampoco tener tanto tiempo al profesor. Sí, solamente, bueno, felicitarlo por la exposición que nos dio. Nosotros como movimiento de cursillo hablamos mucho de la gracia, como dijo el hermano recién, y también del Espíritu Santo. Cuando usted hizo la exposición, dijo de que los que la escribieron eran gente de escritorio, ¿cierto? Pero tienen que haber estado también en gracia y en el Espíritu Santo para poder escribir lo que hicieron, ¿sí? Sí. Esa es mi consulta. Pues como una manera de graficar, digamos, un poco nosotros como cursillistas, lo que hace el Espíritu Santo en el fondo. A eso me refiero. Sí, claro. Lo que pasa es que tiempo atrás, preconcilio, se insistía mucho en Dios autor, el hombre solo instrumento pasivo,
el Espíritu Santo inspirador, y eso no está en duda. Lo que pasa es que ahora el acento es también valorar la dimensión humana. ¿Sí? La dimensión humana. Así que sí. Muy bien, gracias por la invitación. Ah, y una última. La consulta es que resulta que yo creo que nadie ha leído la Concilio Vaticano II, pero yo sé que hay varios que lo han leído. Pero sí, en general. Entonces, a mí se me ocurre que los documentos de Aparecida es justamente como para actualizar realmente el pensamiento del Concilio Vaticano II. ¿Aparecida? No, lo que habría que leer es el documento de Medellín. El documento de Medellín, que fue en el año 1968, y que fue un documento propiamente de las iglesias de Latinoamérica, ¿cierto? Se dice que el documento de Medellín fue la recepción continental del Concilio Vaticano II. Es decir, en todo el mundo, Latinoamérica, la iglesia latinoamericana fue la primera que tomó en serio las enseñanzas del Vaticano II. Y un ejemplo de eso es el documento de Medellín. Entonces, si queremos ver cómo se asumieron las enseñanzas a los pocos años del concilio, habría que leer Medellín, y eso da para otra escuela. Bueno, quedó abierta la posibilidad y tal vez la cobremos el otro año ya. Agradecerle, muchísimas gracias por su presentación. ¿Podemos compartir el video? Sí. Sí, ¿y el PPT también? Sí, también. Muchas gracias, pero no los vamos a subir ahora porque la idea es que sea presencial y que venga la mayor cantidad de hermanos, así que los videos se subirán al final del ciclo, ¿ya? Vamos a pedirle a nuestro hermano que nos haga la oración final para cerrar este encuentro y al final, afuerita, hay un cafecito para quienes vienen de los trabajos, para que conversemos un ratito, ¿ok? Muy bien, entonces para dar las gracias a Dios, ¿cierto? Por este momento maravilloso de estudio, de aprendizaje, agradecemos sinceramente, profesor, fue muy pedagógico, logramos captar bastante y se nos abre el apetito para leer, ¿cierto?, este documento. Acción de gracias, todos. Te damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios que nos estás entregando. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, profesor. San Pablo Uribe. ¿Profesor, un cafecito? ¿Sí?